comenzar, vamos a orar, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude en esta tarde, amén. Padre Celestial, Señor, que estás en los cielos, gracias. Te damos nuevamente, Señor, por este día que nos das el privilegio, Señor, de estar en tu casa, de poder venir, Señor, como hemos hecho, alabar y adorar tu nombre, Señor. Aún en medio de la alabanza y la adoración, Señor, tú te manifiestas, Señor, tú escuchas, Señor, quizás la petición, Señor, que hay clamor, Señor, el agradecimiento. Pero ahora, Señor, venimos, Señor, a disponer, Señor, nuestros oídos y escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, que, Padre mío, aumentes tú nuestra fe, Señor, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Así que aquí estamos, Señor bendito, y gracias, Padre mío, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que sea eso, Señor, para nosotros ahora. Usa mis labios, Señor, para, Señor, compartir esta palabra que tú me has dado, Señor, que ha sido de bendición, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están aquí, que si vienen cansados, Señor, o cualquier cosa, Señor, que tú, Espíritu Santo, puedas ayudarnos, darnos esa fuerza, ese consuelo que es necesario, Señor, el día de hoy. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo voy a seguir con el tema, ¿verdad? Somos ovejas de su prado. La última vez, para que los que no estuvieron o quizás los que apenas están escuchando esta parte, segunda parte, la primera parte estuvimos hablando de la visión de la oveja. Literalmente nosotros no podemos ser esas ovejas, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, podemos tomar estos atributos o estas ideas de este animal, ¿verdad? Como la águila, dice que seamos como la águila, renovando esas fuerzas, y el proceso de una águila para renovarse cuesta mucho, ¿verdad? Pero esta oveja, la última vez estuvimos viendo su visión. La visión de una oveja no se compara a lo de nosotros, ¿verdad? Espiritualmente queremos ser como estas ovejas. Espiritualmente ver lo que está pasando alrededor de nosotros, como el profeta Eliseo con el sirviente, ¿verdad? Que decía, cuando ellos vieron un ejército, el sirviente, cuando vio un ejército, un montón de soldados, se asustó y dijo, yo y el profeta, ¿qué vamos a hacer? Si yo le pregunto a usted, si un ejército de policía viene, nos están esperando allá afuera, listos para arrestarnos, para llevarnos, ¿se asustaría usted? Quizá, ¿verdad? Somos humanos. Diría, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, este sirviente vio y básicamente le dijo al profeta, ¿qué vamos a hacer? Y lo que el profeta hizo, le oró a Dios para que le abra sus ojos. Y cuando él hizo eso, el sirviente vio que detrás de ellos había un ejército con ellos, ¿verdad? Había un ejército con ellos listos para pelear. Eso es lo que no vemos, ¿verdad? Hemos cantado, ¿verdad? Cosas que no vemos que está pasando. Espiritualmente hablando, pasan cosas, guerras, ¿verdad? Que no vemos. So, I'm just going to paraphrase the scripture where the prophet Elijah is with his servant. And a group of soldiers are waiting or coming towards them. And the servant sees a multitude of soldiers. He sees an army ready to fight them, and it was just them. He was scared. Obvious, when you see a group of people or soldiers, an army against you, and you see yourself and your master, you're going to be scared. But what the prophet did, he prayed for his servant so that he could see what he was not able to see. And so he prayed for him, and he prayed to God, show him so that he can see. And when the eyes of the servant were opened, he was able to see a multitude of soldiers, an army with them. When he saw that, he didn't fear anymore. So that's how we should be spiritually, see what is happening and seek God and ask God to show us what is happening. Entonces, le oremos al Señor, ¿verdad? Como
este profeta hizo por su siervo, pero que nosotros digamos, Señor, abre mis ojos para ver aquello oculto, para ver lo que está pasando que no veo yo, ¿verdad? Esa es la visión, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar número 2. Si pueden hacer conmigo así, touch your nose. We're going to talk today about the nose, ¿verdad? La nariz. Primero fueron los ojos, ahora la nariz. Si usted reconoce, si usted ve, ¿verdad? Si estuvieran cocinando ahorita, yo creo que sería la primera que sale el monstruo y empieza a sonar mi estómago. If you realize when somebody starts cooking, you can smell the food that's being cooked. And if you're like me, any type of food, at any point, I start getting hungry and you can hear my stomach grumble. But the nose has that purpose to smell. La nariz tiene ese propósito de oler. Entonces, ¿cómo es la oveja? Hablando de la oveja, ¿verdad? The sheep. Para que nos acordemos un poquito, ¿verdad? Dice que la nariz de la oveja es muy interesante, ¿verdad? Se usa para oler, o sea, el sentir, ¿verdad? Ese olor. Pero no solamente eso, sino que las patas de la oveja produce un olor. Ellos pueden oler y eso les da la habilidad a ellos a poder saber qué está pasando. No solamente en las patas, pero también en los ojos aún. Ellos tienen un olfato como forma de comunicación. Obviamente ellos no pueden hablar, hacen ruido, pero el olfato les ayuda a ellos a comunicarse. Ellos tienen unas glándulas, se llama odoríferas, en sus ojos. ¿Verdad? Los ojos tenemos pestañas. We have eyelashes. Not only do these sheep use their nose, but their feet produce a sense of smell that allows them to communicate with other sheep. And not only their feet, but their eyes also have a sort of sense that allows them to communicate, and it produces a smell also. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Nosotros solo tenemos estas cejas que si algo cae en los ojos, cerramos los ojos, ¿verdad? Pero ellas tienen esas formas de la nariz para oler y las patas les sale algún olor o en sus ojos igual. Entonces, eso es forma para que ellos se comuniquen, ¿verdad? Como son los animales. Por ejemplo, si ellos huelen un olor de temor, ellos pueden captar eso. For example, if they smell fear, if sheep smell fear, they pick up on that and they communicate. ¿Verdad? Eso es otra cosa. Nosotros no podemos ser estos animales, ¿verdad? Sería chistoso si algún día estaríamos en otra cosa, ¿verdad? Decir, no soy hombre hoy, no soy mujer hoy, quiero ser como una oveja. Estaríamos en otra cosa, ¿verdad? Pero no, el Señor nos formó a nosotros así como somos. Pero espiritualmente hablando, ¿verdad? Queremos tener ese olor, ¿verdad? Poder, y se llama discernir lo que está pasando en lo que está oculto. Entonces, punto número 2, el olfato, espiritualmente hablando, es el discernimiento espiritual. Que ayer el hermano Mardoqueo habló un poquito acerca de eso, ¿verdad? De los falsos profetas, de poder no ser ignorantes a lo que está pasando, a las cosas peligrosas que están pasando, sino que estar atentos. Y decía él, ¿verdad? No al temor a la enfermedad, no al miedo de que me vayan a asaltar, no al miedo de que me vaya a quedar sin trabajo. No, eso todo es literal, sino que
en la palabra que él leía, los que estábamos aquí, él hablaba de los falsos profetas, los falsos maestros, ¿verdad? Eso deberíamos de prestar atención. Last night on the vigil, a brother that came to preach, he talked about noticing the false prophets that are present today. And he was telling us that we read scripture, and it was my fault that I didn't write it down, but I think it was in 1 Corinthians. He said that we shouldn't be afraid of who can kill us. We shouldn't be afraid of who can steal from us. We shouldn't worry about losing our jobs. But in this passage, it said not to be ignorant about what is happening nowadays, and that is recognizing that there are false prophets, that there is a doctrine that's being taught that is not true. That's what we should be noticing. Entonces, punto número 1, nosotros obviamente no somos ovejas y no podemos lograr, ¿verdad?, esa habilidad de comunicarnos con el olor, ¿verdad? Aunque sí, a veces usamos el olor para saber si alguien pues no se bañó o no se da cuenta, no dice nada, pero ya sabe, no decimos nada, ¿verdad? Pero estos animalitos pueden fijarse, ¿verdad?, en ellos mismos, por ejemplo, el temor, ¿verdad? Fue el ejemplo. It's obvious we are literally not sheep, and we do not have the ability to be like them or use the senses that they do from their nose, from their feet, and from their eyes. But we learn from them spiritually because we want to have spiritual discernment. And that's the second point that we learn from this second sense, the smell, is spiritually discernment. ¿Qué es el discernimiento? What is discernment? Voy a compartir con ustedes la definición, ¿verdad?, que se veía. Dice, la definición del discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y reconocemos la diferencia que existe entre varias cosas. Estas varias cosas siendo nuestro diario vivir y con quién interactuamos. The definition of discernment is the quality of being able to grasp and comprehend what is mysterious. Discernment is the judgment by which we perceive and recognize the difference between various things. Various things for us may mean our daily lives, who we interact with, and what we listen to. Si usted no entendió eso, you didn't understand this, dos palabras se lleva al discernimiento: percibir y reconocer. If that was too much for you to understand, 2 words I want you to remember is to recognize and to recognize and perceive. 2 words for the definition of discernment: perceive and recognize. Es importante, ¿verdad?, reconocer y percibir las cosas que pasan, ocurren espiritualmente hablando, ¿verdad? Si nosotros visitamos a una iglesia y tenemos, ¿verdad?, que tener los oídos puestos, atentos, ¿verdad?, a lo que se nos está diciendo, si es verdad o no es verdad, y para eso está la palabra del Señor. It's important that if we visit a church, that we pay attention, right, with our ears, and we listen to what is being taught. Is it the Word of God, right? Because the Word of God, you can't go away from that, otherwise it is not true. Entonces vamos a leer ahora en la palabra del Señor. We're going to read 1 Corinthians 12, Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer, pues, ¿qué dice la palabra del Señor acerca del discernimiento? What does the Word of God say about discernment? ¿Verdad? Ayer se nos dijo, no ignoremos estas cosas. Do not ignore these things, is what we heard yesterday. So today we're going to learn a little bit more about that. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de ello. ¿Por qué es importante? ¿Al caso tengo que yo estar pasivamente de las cosas que ocurren? Do I have to be
ignorant of what could be happening, of what is happening. Y el discernimiento es, ¿verdad? Algo, vamos a leer, algo que no a todos se le da. The discernment is something that not to everyone is given. Es algo que si uno quiere pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento. It's something that we want to ask God, give me discernment. ¿Por qué? Porque en el trabajo, ¿verdad? Andamos con personas. Why? Because at work we're with other people. En la escuela los niños están con otras gentes. At school, children are with other people. What is being taught in schools? ¿Qué se está enseñando en las escuelas? Es importante, ¿verdad? Que usted le pregunte a sus hijos qué está aprendiendo en la escuela. It's important to ask your children, what are you learning in school? Hablaba yo con el hablamos con el pastor de Roberto. We were talking to the pastor with Robert's pastor. Y él nos aconsejaba a nosotros, ¿verdad? Acerca de esto. He was giving us advice about this. Es importante preguntarle a sus hijos qué están aprendiendo en la escuela. It's important to ask your kids, what are they learning in school? Es muy importante porque hay ahí donde usted puede orar por ellos. There is the reason why to pray for your kids. Aún también, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración, even in the praising and worshiping of God, ¿verdad? Yo que canto, yo que escucho, ¿verdad? Alabanzas, adoraciones. ¿Qué estoy cantando? What am I singing? ¿Verdad? Señor, dame el discernimiento. God, give me the discernment when I'm choosing songs. Cuando estoy escogiendo los cantos, las alabanzas, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí antes, yo no pensaba en eso. If you ask me way before, I wouldn't think about that. I would just listen to music. Yo solamente escuchaba la música y es todo. En una ocasión era como un reggaeton. It was kind of like a pop music, I don't know how you say, reggae music, que cristiana, pero el esposo le hablaba a la esposa y yo estoy cantando eso, como que si yo fuera varón, ¿verdad? Pero no. There was a music that was reggae and it was a Christian song, but the guy singing it was singing it to his wife, and I would sing that song, but I'm not a male, why would I be singing that song? ¿Por qué estuviera yo cantando eso? ¿Verdad que estoy ministrando a mí misma? Que nada que ver, it has nothing to do with me, no tiene nada que ver. Pero Dios me dio el discernimiento, ¿verdad? En esto. ¿Será que me beneficia? No. God gave me the discernment later on to meditate and think, does this really benefit my soul, my spirit? It didn't. Entonces fue un largo proceso eso, ¿verdad? Aún la música cristiana, música cristiana y alabanza, adoración a Dios. Entonces, si ya están ahí en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a leer del 1 al 11. Usted me sigue con sus ojos, lo voy a leer en inglés primero. We're going to read 1 Corinthians chapter 12, 1 through 11. I'm going to read it in English first, and then I'll read it in Spanish. Dice la palabra del Señor. Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit. Verse 9, to another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy.
to another, distinguishing between spirits. And I'll stop there. Just want to mention, if you read the translation of King James, on there it says another discerning of spirits. And we go on to another, speaking in different kinds of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one of the same Spirit, and He distributes them to one just as He determines. Entonces, usted leyó ahí, no lo voy a leer en español, pero usted ahí tiene, ¿verdad? En su Biblia, si no lo trajo, anote o quédese con el 1 de Corintios, capítulo 12, lo tengo que leer en casa. Unas palabras que quiero que anote. There are some words that I want you to notice. I'm not gonna, no voy a leer, ¿verdad? El capítulo, pero ahí usted lo tiene. In verse 12, there are these words that I want you to consider. Gifts, uninformed, influenced, and led, Holy Spirit. These are in verses 12 through 3. ¿Verdad? Ahí en 1 de Corintios, usted ve en el capítulo 12 del 1 al 3, quiero que preste atención a unas palabras, 1, 2, 3, 4 palabras que están ahí. Dice dones, ¿verdad? Dones espirituales. Entonces aquí aprendemos, ¿verdad?, que el discernimiento es un don, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos diferentes dones. ¿Cuál es el don que el Señor le ha dado, verdad? Pero hoy vamos a hablar del discernimiento. Here we know that discernment is a gift of the Spirit. And my question to you is, what is the gift that you have that the Spirit has given you? Is it discernment? It's good to ask these questions because if we don't know, this is what we can pray about. Es importante saber esto porque si no sabemos, podemos orarle al Señor, Señor, dame el don de discernimiento, que nos ayuda, ¿verdad?, a caminar, que nos ayuda a tomar decisiones, que nos ayuda a poder ayudar a otro aún, ¿verdad?, que está poseído, que posiblemente está en un error. También vemos la palabra en el versículo, en ese mismo versículo 1, dice, ignoréis, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis. Ayer también se nos mencionó esa palabra, ¿verdad? Que no ignorar. It's important not to ignore this. Es importante, dice, que no ignoremos esto. O sea que en todo momento, espiritualmente hablando, si tenemos el don de discernimiento, if we have the gift of discernment, we want to use it, lo queremos usar. El don de discernimiento, no ignoremos estos, hermanos, porque como dijo el hermano, yo me sorprendí el día de ayer, el hermano Mardoqueo mencionó, ¿verdad? Hay muchos, hoy en día, ¿verdad?, las redes sociales están llenos de tantas cosas. Today, social media, the internet, YouTube is full of so many things. You can get confused. Te puedes confundir. Y es importante discernir, ¿verdad? ¿Qué estoy escuchando? ¿Verdad? Aquí más adelante, ¿verdad?, vamos a hablar de una cosa que nos menciona, ¿verdad? ¿Será que es basado en la palabra de Dios? Is it based on the word of God? Yo escuchaba una vez a un cristiano, supuestamente, hablando con otro cristiano. Él era pastor y este otro se desvió completamente. Y él, pues, una cosa le dijo al pastor, ¿verdad?, que realmente es hijo de Dios. Le dijo, yo siento pena por ti, le dijo, porque ¿qué harías tú si estás descarriando a las ovejas y les estás diciendo mentira? Porque él compartía acerca del lesbianismo, de los gays, de esa identidad, ¿verdad? Este cristiano cree que uno puede decidir si se siente mujer o si quiere ser hombre, pues uno los tiene que amar y aceptarlos de esa manera y no juzgarlos y no decir, ¿verdad?, ayudarlos, pues, sino que lo tomas como es y no dices nada. Y él condena a aquellos que dicen lo opuesto.
que ellos no van a ir al infierno, ¿verdad? Que ellos no tienen salvación. O sea, siendo así, él dice eso, ¿cómo uno va a decir eso? So this supposedly Christian is teaching people that God loves them the way that they are, which is half true, right? But once you give your life to God, to Christ, He transforms you. It doesn't happen instantly. There should be a complete transformation, repentance. Debe de haber un arrepentimiento a lo que uno es, ¿verdad? Uno busca la voluntad de Dios. And so this pastor is not teaching that. He's saying it's okay for you to be you. We love you, God loves you, and you have a place in heaven. But there is scripture showing that God does not accept that. God formed you as who you are, a woman or a male, biologically, biológicamente, ¿verdad? O eres hombre o eres mujer. Esa es la palabra de Dios lo que dice. Entonces, ellos estaban hablando así, ¿verdad? Y pues el discernimiento de este varón, ¿verdad? Completamente falso. Entonces es ahí donde uno viene a la palabra de Dios, y yo escuchaba esto y decía, pues qué versículos, y el pastor, hijo de Dios, le dice, ¿y dónde en la palabra de Dios dice eso? Hermanos, brothers and sisters, the pastor, the servant of God asked this supposedly Christian, where does in scripture do you see this? Do you back this up, that God agrees with what you're saying? Or basically, is that what God is saying? He had no scripture, no tuvo palabra, nada. Y yo lo escuchaba y yo solo esperaba un versículo. Pero a medias, si daba versículo, a medias daba. Halfway truth. Entonces es muy importante leer la palabra de Dios, porque eso también nos ayuda a nosotros en todas las cosas, ¿verdad? A discernir. ¿Será que, número uno, si yo me encuentro con una persona, hablar de esto? Right? An example is, let's say I meet a person and I want to talk to them about, this subject, LGBTQ, y por decir, como que él o ella quiere hablar acerca de los lesbianismos, los gays. Tengo que yo discernir, I have to discern, right? Si esta persona simplemente quiere combatir, no va a cambiar su mente, y they will not change their mind. They know what they want to say, they know, ¿verdad? Ellos solamente quieren decir lo que ellos quieren decir. Entonces, discernir en una conversación, discern in a conversation, right? Entonces es importante, ¿verdad?, usar estos dones en cosas así, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder tomar decisiones, qué voy a decir, qué no voy a decir, ser prudentes, cómo voy a actuar, ¿verdad?, ante esta persona. Ahí en el versículo número 2, si usted se da cuenta, dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. La palabra ahí que quiero que lo tomen en cuenta es extraviaba y llevándoos. O sea que cuando no había estos dones espirituales, y una de ellas que estamos hablando hoy es el discernimiento, uno hace lo que quiera. Here we see two words, influence and led, right? And it says that the Spirit is the one, right, that influences us now and leads us. If we didn't have the Spirit, one of those gifts is a discernment, we would do anything we want. Haríamos, deshaciéramos, quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Pero aquí nos dice que ya no más, ¿verdad? Ya no más. Y por último, el Espíritu Santo en el versículo 3, ¿verdad? Dice,
y nadie puede llamar dice, desde el comienzo. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema a Jesús es una de los puntos, ¿verdad? That if somebody is rejecting or cursing Jesus, then that is when you put your antennas and be like, this is not of God. Ese es el momento, ¿verdad? Donde dice ahí que si alguien dice, llama anatema a Jesús, es ahí donde tenemos que subir las antenas y decir, esto no es de parte de Dios. Y hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Donde a nuestro Señor Jesucristo ya no se toma en cuenta. Entonces, es importante, cualquier cosa que uno te aconseje, te diga, anything that somebody tells you or gives you advice, ¿qué diría Jesús? What would Jesus say? Entonces, y dice que el que diga que Jesús es Señor, dice, no puede hacer esto sino que por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el que nos hace decir, Señor, tú eres, ¿verdad? Tú eres mi Señor. Si usted va al versículo 7, if you go to verse 7, aquí es donde se menciona este don, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí dice el versículo 7, ¿verdad? Disculpe, el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, ¿verdad? Ahí se menciona esta palabra discernimiento para que usted sepa. Yo no me invento la palabra. So that you know I'm not inventing this word. It's not nothing, you can find it in scripture in verse 10. It says, another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits. And if you see King James Version, you see the word discerning. Que quiere decir distinguir, una palabra que dijimos distinguir y percibir. Es la definición de discernir de los espíritus. Entonces no es nada que nos debería de sorprender, ¿verdad? La palabra discernimiento, y profundizarnos más y pedir al Señor, dame discernimiento para también ver si alguien está endemoniado, to see if somebody has a demon in them, ¿verdad? Algo que como que nosotros no nos queremos meter. It's something that we probably don't really go deep in, but it's reality. Es realidad, el discernimiento de espíritus. En una ocasión, yo más joven, con mi hermana Melissa, fuimos a una universidad cristiana. We went to a Christian university. Nos habían invitado en la high school, un grupo de la high school. They had invited us from a high school. Y yo y Melissa estábamos felices que pues íbamos a ir. Me and my sister Melissa were happy that we were going. Y después entramos adentro de el auditorio. We went inside the auditorium. Y todo estaba bien, alabando, adorando. Everything was fine. We were praising and worshiping. Pero después empezaron a poner música instrumental como, ¿cuál es la palabra? Como disco. Se me olvidó qué tipo de música era. It was kind of like a disco type of music, instrumentally after we praised and after we worshiped. Y es ahí cuando el discernimiento del Espíritu Santo me dijo, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque después los muchachos empezaron a bailar en, ¿cómo se llama? No me acuerdo. En una forma, no es disco, pero nada que ver con Dios. They started playing, I forgot what type of music, but it's not disco. The kids started dancing to the disco music, which you hear in the world. Tú escuchas eso en el mundo, el DJ haciendo los ruidos. The DJ was making sounds that you hear in the world.
You don't hear that at church. Tú no escuchas eso aquí en la iglesia, para nada. Entonces, como que el espíritu de discernimiento te dice, eso no es de Dios, porque distingue lo que es la alabanza y la adoración. El espíritu distingue eso. The Spirit distinguishes what is praising and worshiping God. And you just did it. Tú lo acabas de hacer, ¿verdad? El alabar y adorar a Dios, lo acabas de hacer. Y entonces el espíritu de discernimiento distingue como que el olor, ¿verdad? Como que esto huele mal. Como que no. ¿Qué está pasando? What is happening? Y yo no le dije nada a Melissa. Ella no me dijo nada a mí. I didn't tell anything to Melissa. She didn't tell me anything. Solo nos volteamos, así como yo y la hermana, y sus ojos de ella me dijo. Her eyes told me. La vi yo a ella y sus ojos me dijo. I saw her in the eyes and we knew. No lo pudimos creer. Pero en ese momento lo que hice yo, Señor, no me esperaba esto, ¿verdad? Pero Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos. Quizás no saben lo que hacen. Venimos, Señor, a buscarte a ti, no a buscar placeres de la carne, ¿verdad? Porque esos jóvenes estaban moviendo a la música. Entonces, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿verdad? Yo de temprana edad, a los 15 años cuando ya venía a la iglesia, I'm giving examples of my personal life when I was younger. In high school, I had reconciled with God and I had gotten baptized. Me había reconciliado con Dios y me bauticé. Y obviamente no va a ser fácil de ahí en adelante para un joven. It's not going to be easy, and this is for you guys. Not going to be easy from here on. If you truly, truly seek God, He will be with you. Si realmente buscas a Dios, vas a encontrarlo. No va a ser fácil, pero Él está contigo. Es ahí donde viene la victoria, la valentía. That's where the victory comes, for being courageous. Entonces yo tenía quizás como unos 16, 17 años. A mí me gustaba la música. I used to love hearing the worldly music. Tenía yo mis CDs en ese entonces. I had my CDs back then. And I would listen to them in my CD player, en mi CD player, ¿verdad? No sé si los muchachos hoy en día conocen eso, pero yo lo llevaba a la escuela y mañosa era. Me hacía la lista, yo sé lo que está enseñando el maestro, me metía los audífonos, tenía yo un suéter y lo metía así, y llegaba aquí a la mano, y me hacía así como que estoy poniendo atención durante clase. What I would do is I would take my CD player to school, and I was a smart girl. I knew what was going on in class, so I said, I know what he's talking about. I'll go over it at home, you know. And so I would grab the headphones. Back then, they're not like the what are iPods, earpods, right? You know, but back then the headphones had like a cord, and I would put it through inside the sleeve of my sweater, because I would take a sweater with the purpose of being able to listen to the music. And I would put it in my sleeve, and it would come out right in the palm of my hand, and then I would reach to my ear and pretend like I'm listening to the teacher. But I wasn't, right? I was listening to the music. Entonces me hacía yo, ¿verdad? Sí, en unas cosas era mañosa como cualquier niño, ¿verdad? I had my faults as a kid. I wasn't perfect, and that was one of them. That was my weakness. Esa era mi debilidad. Esa música del mundo, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo me bauticé, when I got baptized, that was when a lot of things changed. Es cuando muchas cosas cambiaron. No porque, es que me metí al agua y ya me limpió. Not because I went into the water and the water cleansed me, like literally. No, it's just a symbolism. But that was the moment when I said, okay, God changed me.
es el momento cuando dije yo, Señor, cámbiame. Y tuve que buscar. I had to seek. What does that mean? Tuve que leer la Biblia. Tenía ese antojo de leer la Biblia. I had that desire to read scripture. Not because my mom told me, no porque mi mamá me dijo, sino que tenía ese anhelo. Y agarraba yo la Biblia y me acuerdo el hermano Hoy, la hermana Hoy, the brothers back then, brothers Hoy, they would tell me read Proverbs. Me decían, lee el libro de Proverbios. Ahí están los consejos para los jóvenes. That's where you find advice for the young kids, for the youth. And I would say, okay, porque traté yo de Génesis. I tried starting from Genesis, and I'm like, maybe not. Let's go to Proverbs. Y iba yo a Proverbios, pero así andaba de joven. That's how I was when I was youth. Así andaba. Primero decía, voy a leer Génesis, pero como que no. Iba a otro libro en Proverbios, pero aquí, o a veces iba a Salmos, right? Quería saber. I wanted to know, and I would go to Genesis, but then that was kind of complicated, maybe not so much interesting, so I would go to Proverbs, and then I would go to Psalms, because Psalms, it praises God. Oh, this is where this song came from. And that's where I would stumble on. Entonces, a veces veía en Salmos unos versículos y me acordaba yo de unas alabanzas que se canta aquí y me quedaba yo, oh, de ahí salió esta alabanza. Ya, entonces cuando venimos aquí a alabar, decía yo, eso está en la Biblia. And I would sing a certain song that was sung here, and I would say, that is in the Bible. And so you start connecting things. Empiezas a conectar cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas más difíciles para mí en una clase de inglés, el maestro de esa clase, yo sé que el enemigo lo estaba usando a él. I know that the devil was using him. And the spirit of discernment told me, y el espíritu de discernimiento me dijo, este que está enfrente de mí me quiere hacer guerra. This teacher in front of me wants a battle. Porque empezó, el maestro pudo hablar de cualquier cosa. The teacher could have talked about anything. But he decided to talk about music. Él decidió hablar de música. Vamos a escuchar esta tal música y vamos a estudiar la letra. We're going to listen to this song and we're going to study the lyrics of it. What? No puede ser. Híjoles, dije yo. Si yo estoy tratando de dejar eso. And I'm like, I'm trying to leave that. And here's this teacher, y aquí está este maestro poniéndome esta música. Y yo pensaba, lo bueno que no me gusta. It's a good thing I don't like it. Decía yo, ¿verdad? Era como rock. It's kind of like a rock music. Y las palabras que decía, lo leía yo y decía yo, wow. Y lo que él hacía es, dice, ok, quiero que pongan sus pensamientos en su journal, quiero que pongan, ¿verdad?, lo que ustedes piensan de esto que quiso decir el autor y tal. I want you guys to journal this, tell me your thoughts and what you take from this author who wrote these lyrics. Y dije yo, aquí sí me va a dar guerra. He's going to battle with me. Because what am I going to write? ¿Qué voy a escribir yo en ese cuaderno? Empecé a hablar de Dios. I started talking about God. And I started saying that music is of God. La música es de Dios. Y esto es lo que está diciendo este autor. Y le ponía yo, this is what this author is saying. Y por ejemplo, algunas palabras negativas, ¿verdad? Decía yo que Dios no aprueba eso y que, por ejemplo, Dios es el único, por ejemplo, creador, ¿verdad?, de todas las cosas, y ponía yo ahí, ¿verdad?, dependiendo lo que las letras de esa música decían. Y le dábamos nosotros el cuaderno a él. We would give him the journals. Después lo entregaba a él, uno por uno. He would give it to one by one. Y me miraba a mí y hacía así las manos. He would look at me, he would cross his hands. And he would look at me. Really? Y me decía, ¿de verdad? ¿Piensas eso?
Y yo decía, yes. Y le digo yo, sí. Y así, y me veía. Y yo como que, tum, 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 tum. My heart would pound very hard. Hermanos, estuve así un mes. I was like that for a whole month, talking about music, hablando de la música. En el momento donde yo decidí dejarlo y buscando las cosas de Dios, in the moment that I left the music, worldly music, and I was seeking God, or talking about music in class. How is that possible? ¿Cómo es posible eso? Pero yo sentía eso con ese maestro. Y cada rato que él venía con el cuaderno, every time he came with the journal, I said, here I go again, God help me. Decía yo, aquí voy otra vez, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Porque esa es la batalla espiritual que estaba pasando para mí de joven en ese momento. That's what, spiritually, there was a battle between my spirit and his spirit, which was not good. It was evil. Y no solamente él, pero nos ponía en grupos y nos hacía hablar. Y decía yo, ¿qué voy a decir? La palabra de Dios. What am I going to say? Yo en ese momento decía, I'm going to share the word of God. Lo poco que sé, the little that I know. Pero el espíritu de discernimiento en la primera vez que ocurrió me dijo, esto no es de Dios. Él te va a hacer guerra. He's going to give you war. Y llegaba yo a la casa, I would come home and I would tell Mom, no vas a creer. Mom, you won't believe what's happening. Y decía, ¿qué pasó, mija? She would say, what happened? Honey, what happened? Y le decía yo, ¿ves que estoy tratando de dejar la música? You know how that I've been trying to leave music, like worldly music. Y decía, sí, mija. Pues adivina qué. Well, guess what? And then I would tell her what would happen every day. Le decía yo lo que pasaba todos los días. Y una semana, ¿verdad? Él escogía una nueva canción. He would choose a different song every here and then. So, por eso yo ahora le doy gracias a Dios. Sé que es alabar a Dios. Sé que es adorar a Dios. I know what it means to praise and worship God because in my weakest point, that's where I came. That's where God said, hey, come this way, ¿verdad? Donde Dios me dijo, hey, despierta, ven conmigo, yo te voy a enseñar. No quieres la música, el sonido, no, sino que el alabar y adorar a Dios primero comienza en el corazón, primero viene en nuestro estilo de vida. First it comes in our hearts, in our style of life. Entonces, el discernimiento de espíritu en ese momento, ¿verdad? Pude yo reconocer, distinguir y percibir, este maestro no viene a hacerme bien, viene a hacerme guerra. Por un mes, hermanos, yo como joven, no quiero ir a la escuela. Decía yo, I don't want to go to school. Uno de los momentos más difíciles. One of the moments more, probably difficult. Por eso yo ahora digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things that are possible through Christ. Porque desde mi juventud, para un joven apenas está buscando su identidad. You're barely seeking your identity as a youth, as a young kid. Who's influencing you? Your friends. ¿Quién te influencia? Tus amigos. Pero yo, como tomé esa decisión, no, como se enteraban que pues estoy predicando la palabra de Dios, as I'm preaching the word of God there, hacían caras, mis amigas se sorprendían y como que, oh, hi, ¿verdad? Como que they would ignore me or didn't know what to say because it was strange for them. It was different. But I still loved them, you know. Todavía las amaba a ellas, les mostraba, ¿verdad?, el amor de Cristo. Yo solo, ¿verdad?, compartía lo que decía la palabra de Dios acerca, ¿verdad?, de eso. Entonces, el discernimiento de espíritu para un joven le puede ayudar a distinguir y percibir las cosas que no son de Dios. Amen. Para nosotros los adultos, por ejemplo, la hermana Sonia ayer compartió con nosotros de la prueba que yo tuve en su trabajo.
y ella pudo discernir posiblemente que esta mujer no le trae bien, que algo, el enemigo la estaba probando, a que saliera ese viejo hombre, ese enojo, esa palabrería, ese pelear, ¿verdad? Pero ella pudo callar y dejar que Dios sea, ¿verdad?, el que tome el control, y que, ¿verdad?, Él pudo hacer lo que hizo en el trabajo de ella. El espíritu de discernimiento nos avisa a nosotros si alguien nos está hablando cosa errónea, ¿verdad? Como se nos dio muchos ejemplos ayer en la vigilia. A lot of examples were given yesterday in the vigil, ¿verdad? De la manguera. Yesterday they gave us examples of doctrines that are being taught. Physically, a pastor brought a hose and hosed the whole church, the members, to quote unquote clean them. Les echó agua, dijo él, ¿verdad? Para que los limpien. ¿Qué dice la palabra de eso, verdad? Cosas así. Entonces es importante leer la palabra del Señor. It's important to read the word of God. It's important to just read it once, maybe a couple of verses. Leer unos pocos versículos al día. Y hay veces que tú leíste algo cuando vengas a la iglesia. I just read that. Vas a decir, leí yo unos versículos, voy a la iglesia y empiezan a enseñar de eso, y tú te vas a quedar, wow, yo acabo de leer eso. How is that possible? ¿Cómo es posible? Es que Dios está hablando. Es que God is talking to you. So it's important to read the Word of God. Es importante leer su palabra. Te va a sorprender. You're going to be surprised. But that's when you want more. And you get curious. Ahí es donde te va a dar curiosidad y vas a querer más y más. Y ya no vas a parar. Y vas a seguir y vas a seguir. Y no quiere decir, ¿verdad?, que los problemas se van a desaparecer. No. Es que hay una guerra constante. There is a battle spiritually. Si usted va al libro de Primera de Juan, capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Usted puede seguir con los ojos y yo lo voy a leer en inglés. Cuando lo tenga, diga un amén. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. Dice la palabra del Señor: Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Are you of God? Vemos, ¿verdad?, que aquí nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Pero si usted ve conmigo el versículo 4, dice, every spirit, do not believe every spirit, but test the spirit. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Es algo que uno puede orar, Señor, ¿verdad? Es donde viene la oración. ¿No sabes qué orar? Ora de esto. You don't know what to pray for? Pray for this. Is this of God? Are you of God? ¿Eres de Dios? ¿O no? Dice el versículo 2. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Usted es de Dios? Amén. ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Usted es de Dios? Porque yo sí. Y yo quiero confesar a este Jesucristo, ¿verdad? Es importante hacerlo. Pero es importante, ¿verdad?, reconocer todas estas cosas también.
Vamos a ver el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué se oye hoy en día? What do we hear nowadays? You read that verse again. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. What do we hear nowadays? ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día? ¿Qué se está peleando en el gobierno? ¿Es de Dios? ¿Son de Dios? Is that who God is? Are we hearing what is of God? Este mundo va de mal en mal, de maldad, la maldad, ¿verdad? Nunca se había visto como hoy en día, pero se está viendo. Entonces es importante, ¿verdad? Este versículo 5, es normal que pasen estas cosas, porque ellos son del mundo. It's normal for what is happening. It's normal for it to happen because they are of the world. And it has to happen so that the word of God would be complete. Para que la palabra del Señor se cumpla, tienen que pasar estas cosas. Pero no nos tiene que sorprender. Y a nosotros no nos quieren escuchar. They don't want to hear us. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a predicar, a Él lo escucharon. When Jesus came to preach, did they listen to Him? They did not. But even then, Jesus loved them. Aún así, Jesús los amó para que se arrepientan, ¿verdad? Para que nosotros nos arrepintamos. El versículo 6 ahí mismo dice: el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando alguien le da un consejo, es importante, ¿verdad?, discernir. ¿Será que la palabra de Dios dice eso? Por ejemplo, nuevamente, ¿verdad? Yo cuando alguien me hizo una maldad, una amiga me hizo una maldad, el consejo que se escuchaba, o que se me daba, ya déjala. Deberías de decirles unas barbaridades, me decían. When I was younger, somebody did something bad to me. I don't blame her, but my friends would tell me, give me bad advice. They would tell me, just leave her. Why do you even talk to her? Just leave her. You should tell her this. I know, show her that you're angry. Show her your attitude. Like, don't let yourself. No te dejes, es lo que me decían. Pero es donde dije yo, ¿verdad? El discernimiento del Espíritu. Ese consejo no es de Dios. That advice that they're giving me is not of God. I should not listen to it. No debería escuchar. Hice lo opuesto. I did the opposite. I kept talking to that person. Seguí hablando a esa muchacha y al último terminamos bien. Y una de las cosas que ella me dijo es, wow, Judy. Se disculpó conmigo, ¿verdad? Y me dijo, wow, Judy, I'm surprised, dijo ella. Estoy sorprendida, dice. Si existe un Dios, dice, es bueno. If there is a God, that's good. Porque tú pudieras o tú pudiste hacer otra cosa. You could have done something different. We could have been enemies. Pudimos ser enemigas. Pero lo que tú crees, agradezco porque tenemos una amistad que nunca voy a tener con otra persona. I'm glad that the word that you believe in must be true, because otherwise our friendship would have not withstood, and I would have had you as an enemy, but we're not. And I can see that what you believe is true in your life. De lo que yo actué, ¿verdad? Enseñarle el amor, el perdón, es verdad lo que yo estoy viviendo, que es Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, el espíritu de discernimiento, ¿verdad? Lo vemos en la palabra del Señor, que es un don, que podemos orar por este don, que nos ayuda en nuestro estilo de vida con las personas que vamos a llegar a conocer. This is the spirit of discernment. It's something that we can pray for, that God gives us,
so that when that trial, that moment with somebody or something, an instant, a moment, you will be able to know what is of God and what is not. ¿Verdad? Vamos a poder distinguir y discernir, percibir, ¿será esto de Dios o no? Como jóvenes, ¿verdad? Muchas ideas que se da en la escuela hoy en día. There are a lot of ideas in school that are being taught. Y la pregunta ¿es de Dios o no? Is it of God or not? Right? Es una pregunta que los niños se pueden hacer. Le pueden llegar a sus padres. You can go to your parents and say, Mom, Dad, we talked about this. Decirle a mamá, papá, hablamos de esto. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Verdad? Es muy interesante. Una de las cosas que veía yo, o que está saliendo hoy en día es, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos, no soy hombre, no soy mujer, no tengo, ¿verdad? Ni uno ni el otro. Llámame ellos, ellas. Nowadays, there's that idea where you don't identify as a male or a woman, but you are they and them. You don't want to be called a she or he. No quieren ser llamados ella, él, sino que ellos. Eso se está dando ahora en los jóvenes. Entonces, hermanos, oremos por los jóvenes, porque, o sea, Jimmy, yo le puedo decir a una hermana, él es Jimmy, ella es Mayra, pero ellos es plural, ¿verdad? Pero ahora se está dando esa idea, yo sé que es él, ¿verdad? Pero él no cree ser él. Él va a decir, llámame ello, porque yo no me siento mujer ni hombre, entonces estoy en medio, ella. Se está dando eso hoy en día. There's this idea, he no longer wants to be called a he or she. They, that's what they want us to call them. Se está dando esa idea. Ya ni soy él, ni soy ella, soy ellos. No tienen una identidad. Están confundidos, entonces un día quieren posiblemente decidir ser ella, otro día pueden decidir ser él, pero ahorita están como en medio. Y se da caso, ¿verdad? En el trabajo, los patrones tienen que tener cuidado, porque si la persona le dice, por favor, llámame ellos, no me llames él, no me llames ella, ellos. O sea, no quieren tener una identidad de ser mujer o hombre. Entonces, es importante orar por los niños, por los jóvenes y darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Y no sé cómo las iglesias están respondiendo a eso, ¿verdad? Pero lo menciono yo a ustedes para estar al tanto, ¿verdad?, de la identidad que se está dando a los niños. Está aún unos padres que le dicen, ¿te quieres vestir como quieras? You want to dress how you want? ¿Quieres ponerte un vestido hoy? Ok, eres niño. Pero ellos no dicen niño, no dicen niña. Ellos le dicen él, they. Es un poco difícil en español, no sé cómo le van a hacer, pero en inglés dice they, them. ¿Verdad? They want to wear a dress. And they want to go to school, they want to eat this. They don't say she or he. Ellos no dicen él o ella. Entonces, si ellos deciden ponerse un vestido, se pueden poner un vestido. Si mañana quiere vestirse como un niño, puede vestirse como un niño. Entonces, discernir, ¿verdad? Estas cosas que están pasando, porque tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver mucho con la iglesia, las leyes y todo lo que está pasando, y los patrones también, que están en medio de todo eso, ¿verdad? Porque a ellos les pueden decir que se están discriminando, ¿verdad? Pero es que para nosotros o eres hembra o eres varón. Eso es lo que la palabra de Dios dice.
Entonces, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Y el segundo punto, ¿verdad?, es el discernimiento de espíritu, para que nos ayude a poder ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pedirle al Señor, ¿verdad? Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias, Señor, te doy por tu palabra en esta tarde. Mira, Padre Celestial, que el discernimiento de espíritu, Señor, es un don que tú nos das, Padre eterno. No es un sentir, Padre Celestial, porque el discernimiento, Señor, de espíritu nos hace percibir, distinguir, Padre. Y ya depende de nuestro sentir en ese momento de lo que está pasando, Señor. Quizás nos enojemos o quizás tengamos compasión, enojarnos, Señor, porque están mintiendo ante tu palabra. Pero, Señor, este espíritu de discernimiento nos ayuda, Señor, a poder ver lo que es tuyo, lo que no es, Señor. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial, por mantener a esta congregación, a tu pueblo, Señor, en la sana doctrina. Como el día de ayer escuchamos, Señor, muchos ejemplos de las cosas que se están enseñando en las iglesias. Así que, Padre Celestial, ayúdanos cada día más, Señor, a estos pequeños, a los niños, Padre Celestial, en sus escuelas, Señor amado, protégelos, cuídalos. A los jóvenes, Padre, que son hijos tuyos, Señor, dales el discernimiento, Señor, para poder ver lo que no es tuyo, Señor amado, para que ellos puedan distinguir y percibir lo que no es tuyo, Padre, y que eso cause un sentir, Señor, de apartarse de esas cosas. Gracias te damos, Padre Celestial, lo ponemos todo en tus manos, Señor, confiando en ti, Padre eterno, que tú lo conoces todo, Padre Celestial. Que sigamos adelante, Señor, en todas las cosas, Padre Celestial. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, y que no dejen, Señor, de descubrir, Señor, estas cosas, Señor, porque tú nos mandas, Señor, a no ignorar, Señor, estas cosas, sino que a prestarle atención, Padre, porque eso nos hace entender, Señor, todo lo que está pasando alrededor del mundo, Señor, las ideas que se están dando, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.